Yo siempre decía que de mi vida se podía hacer un libro, pero pues lógico, yo lo decía por molestar y resulta que como cuando íbamos a Cafán, por ejemplo, yo siempre por las tardes íbamos a caminar y les contaba las anécdotas de niña. Y ahí Katica pues iba grabando todo eso yo creo que en la mente y después pues cuando empezó a hacer la tesis y todo pues fue algo muy emocionante. Fue muy emocionante y pues fue algo que no, mejor dicho, una alegría que no tiene palabras para expresarlo. Lo interesante que surge de esto es que no es solo la historia de mi familia, sino que ha resonado en la vida de muchas otras mujeres que fueron niñas trabajadoras y que fueron niñas que también cuentan sus historias felices, pero que también hubo momentos muy dolorosos. El proyecto nació realmente en una idea de una clase y creo que no lo he dicho, pero esa idea salió como un video que mostré de toda mi historia de familia y especialmente destacando la historia de las mujeres que me antecedieron. Comencé por mi mamá, luego fui a mi abuela y a mi bisabuela. Y desde ahí comencé a preguntarme más por esas relaciones súper cercanas a mí. Más adelante me lo cuestioné a un nivel más grande cuando decidí hacer un trabajo de grado. En ese momento, como parte de mi pregrado en antropología. Pero se volvió claramente, muy rápidamente, un proyecto que abarcaba mucho más. Entonces, la persona que dirigía la clase, que se convirtió en mi director de tesis, Bastián, fue clave para orientarme en todo este proceso de vamos a cuestionar lo más cercano y cómo desde lo más cercano se puede construir una ciencia social no solo crítica, sino que además sea muy afectiva, que nos interpele a todos emocionalmente y nos interese. Yo resalto, digamos, como algo muy valioso en ese trabajo, eh, esa confianza que generó Catalina con su abuela en particular y con todos los otros miembros de la familia que se volvieron parte de ese proyecto, como todo trabajo etnográfico, se hizo con tiempo, ¿no? Yo creo que la clave de un trabajo exitoso es ir sin afanes, tomar el tiempo, eh, de ir poco a poco explorando esas historias difíciles, de ir en los lugares mismos donde sucedieron las acciones y los distintos eventos. No es fácil poner en conciencia los, el que, por ejemplo, mi abuela haya crecido en un entorno de trabajo infantil, ¿sí? Eh, y esto me parece esencial, ¿sí? Por eso creo que la tesis es una transformación de una postura pasiva en el escuchar y es la postura activa de pensarnos. Algo que me queda mucho de estos días es como cuando mi prima me dice en los momentos difíciles, Nico, es que ya ganamos, ¿sí? Nico, es que ya ganamos es porque venimos de bisabuelas eh, que no sabían leer o escribir y ahora tienen una nieta que hizo un libro en honor a sus memorias. El momento yo creo que más difícil fue definir eh, el, el tema, ¿sí? Porque de pronto yo también soy social, soy trabajadora social y en algún momento discutíamos al principio temas de pronto que podían ser de interés. Yo trabajo con infancias también, entonces era mirar qué temas de verdad eran relevantes, era un diálogo más de que mamá e hija, como de profesionales que somos de las ciencias sociales, identificar esos puntos que podían llegar a ser de interés y que podían generar de verdad un impacto y hacer un aporte a nuestras ciencias sociales. Entonces, esa definición del tema yo creo que fue un proceso larguito en que las dos discutíamos, hablábamos, referíamos, decimos este tema, este otro, y también de pronto a veces los momentos frustrantes, ¿no?
que uno tiene sus tiempos de construir las cosas, de escribir, y no es fácil escribir. Creo que cuando he empezado a hablar con otras personas sobre la tesis de mi hermana, se han visto reflejadas en todas estas situaciones que a veces nombra, o el nombre que le dio la tesis a mi hermana ha llegado a impactar a otras personas. El hecho de crear infancias subordinadas es algo que la gente no dice como mi infancia fue mala, sino que dicen como no, esto también fue parte de la vida de mi familia. Estas conversaciones y estas investigaciones dan pie para que se abran nuevas legislaciones, ¿no? No solamente para las mujeres en el trabajo doméstico, sino para los niños. Y también algo que me parece muy importante es que el trabajo le ha permitido darle una voz, no solamente a las mujeres, sino a los niños, que uno casi nunca ve eso, ¿no? Que se le dé un papel importante en la sociedad a los niños, ¿no? Y en este caso, pues a niños que están trabajando prácticamente desde que nacen, ¿no? Que tienen una condición de subordinación desde que nacen, ¿no? Y crecen en ese estado. Entonces, pues son conversaciones súper actuales y que seguramente lo van a seguir siendo mientras pues el trabajo doméstico exista, ¿no? Y más en un país tan desigual como este. La persona que soy es gracias a estas mujeres maravillosas que me han precedido y que estuvieron insertas en estas dinámicas de trabajo desde muy jóvenes, que aprendieron a ser mujeres y niñas de esta forma y que desarrollaron prácticas de cuidado muy específicas. E incluso yo también hablo de estos importantes de resistencia, de cómo resistir a esto que pasaba. Y en esa misma resistencia pues viene hoy en día el chiste, viene la chanza, vienen todas estas cosas. Porque la historia de mi familia, a pesar de que está inserta en el trabajo infantil doméstico, no es una historia totalmente triste o miserabilista. También es una historia de niñas jugando y divirtiéndose, incluso en esas posiciones precarias. La importancia de esta casa es que nos permite imaginar cómo eran los tiempos de Ofelia, las fincas y donde ella vivía, los espacios que para ella eran cotidianos y cómo era toda la convivencia. De hecho, durante nuestro primer viaje a Medellín por allá en el 2021, fue muy importante encontrar esta construcción porque fue atarnos con un rastro del pasado que claramente ya no existe, pero que de alguna forma estaba materializado en esta propiedad. Ella habla constantemente, digamos que en los recuerdos cuando recorríamos este sector, sobre estos animales que realmente, como yo lo analizamos posteriormente, no eran de ella, sino que eran de su empleador. Y el empleador los traía hasta la finca, los tenía en la manga, que es como la parte de atrás de la finca, y mi abuelita era la responsable de cuidarlos. El trabajo doméstico no es solamente esa distancia, esa dominación, esa desigualdad, es también la intimidad, ¿no? Es también compartir un espacio con una familia que no es la familia de uno, pero que se vuelve de algún modo y en muchas dimensiones la familia de uno a pesar de todas esas lógicas de dominación y desigualdad, ¿no? Y entonces el trabajo de Catalina toma en serio las dos dimensiones, no niega en ningún momento la violencia, la dominación, pero toma en serio la construcción de una relación íntima con esas familias y esas generaciones. Esta zona es muy particular porque al igual que en la época que vivió mi abuelita, que fue mediados de la década de 1950, 1960 acá en Colombia, era una zona que se distinguía por la clase alta y actualmente sigue perteneciendo de alguna forma u otra a una clase alta colombiana y de particular de Medellín. Sí, aquí tuvimos las dos pastor alemán, el Baldini, el Miquito, mis sapitos, un sapo y una ranita, y anécdotas muy lindas, pues aquí pasé mis 15 años y fue muy, muy bonito. Pues yo trabajaba, pero como te dijera, para mí era algo normal, no era sacrificio, por decir algo, no, era como algo normal. Esa historia que cuenta Catalina es la historia de millones de mujeres y de familias en Colombia, y yo creo que la gran virtud de
de su escritura como una escritura sensible es que nos invita a entrar en las experiencias que tuvieron esas mujeres y las familias en las cuales vivieron, lo que hicieron, lo que les pasó, lo que sintieron, lo que pensaron esas mujeres. Los procesos de memoria siento que actualmente han tomado mucha relevancia y personalmente los considero una parte muy importante, no solamente para conocer de nuestra familia, sino nosotros mismos. Y es lo que Angie ha logrado. Escuchar algunos relatos que yo ni sabía, o sea, te juro que algunos dije como no sabía que eso había pasado y definitivamente fue como que me cambiaron la perspectiva de incluso mi abuelita. Yo dije como esta mujer es increíble. Creo que lo que habla de Cata esta tesis es su carácter de maestra de la familia, y espero que sea una maestra para otras personas. Primero que todo, gracias porque hizo algo que yo de pronto soñé. Y segundo, que Dios me la bendiga y me le dé mucha inteligencia para seguir adelante, y que yo sé que así va a ser. Que la felicito de todo corazón y que es una gran niña de verdad. Para mí, ella es mi madre. Yo estoy segura que ella es mi madre. Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood.